Amigas, amigos, procederemos a iniciar los trabajos de la mesa 7, que es un conversatorio sobre un tema verdaderamente importante, actual, angustioso, que ustedes habrán visto en nuestro programa y que seguramente les ha llamado mucho la atención, como a nosotros al organizar estas jornadas, delitos contra personas migrantes en México y Estados Unidos. El drama de quienes forman parte de las corrientes migratorias es conocido, pero quizá en sus aspectos más precisos no es todavía suficientemente conocido por quienes no han tenido un contacto inmediato con quienes han migrado y atravesado el territorio nacional. Quienes se encuentran aquí presentes sí han tenido ese contacto, han recorrido el territorio nacional junto con muchos de los migrantes que han llegado a México y tratado de llegar a los Estados Unidos. Esta mesa está encabezada por doña Luciana Gandini. Déjenme decirles a ustedes, por quienes no lo sepan, que el año antepasado se dispuso la creación, no, el año pasado, se dispuso la creación de un seminario universitario de desplazamiento interno, migración, exilio y repatriación. Hay, como saben, muchos seminarios en distintos institutos. Este es un seminario estelar para nosotros en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Quedó integrado y quedó abierto al estudio, al trabajo en este año. La doctora Gandini es quien dirige los trabajos de este seminario y acaba, por cierto, de obtener un premio muy destacado a jóvenes investigadores, un premio en el área de ciencias sociales que otorga la Universidad Nacional anualmente, así que tiene este merecimiento del cual nos enorgullecemos, quienes somos sus colegas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Como ha ocurrido en los casos anteriores, es importante iniciar cuanto antes este conversatorio, a reserva de que las personas que vayan llegando se incorporen al auditorio. Yo dejaré en manos de la doctora Gandini la conducción del conversatorio y será ella quien haga la exposición inicial y desde luego quien presente a sus colegas de mesa. Doctora, es su mesa. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Me escucha? No. A ver, ahí tampoco. Ahí sí. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto tenerlos aquí presentes en este viernes en la tarde, después de una semana intensa que desde el lunes que comenzaron estas jornadas. Comienzo por expresar un sincero y muy honroso agradecimiento por la invitación a mis colegas, el doctor Sergio García Ramírez y a la doctora Olga Islas, y también a Victoria Dato por permitirnos este espacio, por invitarnos a organizar este conversatorio, a mí y por mi intermedio al seminario universitario que hacía mención el doctor García Ramírez, que es el seminario universitario sobre estudios de desplazamiento interno, migración, exilio y repatriación, uno de los seminarios universitarios de más reciente creación, como hay otros 26 en la universidad, que atienden temas que considera el rector son transversales a las distintas dependencias de la universidad. Y creo que si hay un tema transversal es precisamente la migración, ¿no?, que compete a distintas disciplinas y a distintos colegas. Entonces, una de las finalidades también es que podamos identificar quiénes trabajamos el tema en la universidad y hacer trabajo colaborativo e interdisciplinario. Así que muchísimas gracias por brindarnos este espacio. Y en segundo lugar, también agradezco a las colegas que me acompañan en la mesa, a Gretchen Kuhner y a Letia Fernández de la Reguera, dos trabajadoras, colegas e investigadoras y preocupadas y ocupadas por el tema migratorio, y creo que eso hará de este conversatorio un espacio muy interesante, porque ambas se dedican no solamente porque conocen y saben y estudian del tema migratorio, sino también porque tienen conocimiento
en y desde el terreno. O sea, son colegas que conocen muy bien lo que pasa en la realidad migratoria porque están de manera muy cercana a las personas migrantes y eso nos va a permitir no solamente hablar teóricamente de los problemas migratorios, en específico de los delitos contra las personas migrantes, sino específicamente de lo que pasa en la práctica, ¿no? Hablando de eso, pensaba que para hablar de delitos contra las personas migrantes en México y en Estados Unidos, que es de lo que se trata este conversatorio, necesariamente nos obliga a situar a la población migrante y poder identificar qué es relevante y por qué cuando hablamos de delitos contra estas personas específicamente. Y para ello creo que un aspecto sustantivo es tener en cuenta en la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas, lo cual propicia o promueve muchas veces la violación de derechos humanos, así como que se cometan delitos en su contra. El año pasado un conjunto de organizaciones de la sociedad civil publicaron un informe cuyo nombre es El acceso a la justicia para las personas migrantes en México, un derecho que solo existe en el papel. En este documento se pone de manifiesto no solo la diversidad y la cantidad de delitos que se cometen contra esta población, sino también la impunidad persistente en estos delitos, ¿no? Algunas cifras como para tener presente entre el periodo entre el 2014 y el 2016, de un total de 5.824 delitos denunciados, conocidos, contra personas migrantes, solamente hay evidencia de 49 sentencias. Y lo que dice este informe es, esto evidencia que hay un nivel de impunidad de 99%, ¿no? Y me parece que eso también pone sobre evidencia y pone sobre la mesa las dificultades. Primero, las condiciones de por qué se cometen delitos contra esta población y luego la dificultad de sancionar, identificar primero estos delitos y sancionar a esta población. Y parte de algunos de los argumentos de por qué es tan difícil es documento se centra en migración en tránsito y es porque esta población se mueve, ¿no? No está en el mismo lugar. Y claro, en realidad para quienes estudiamos el tema, pues esa es la situación primordial de los migrantes. Precisamente son personas que están en movilidad. Para no tomar más tiempo de la mesa, que mis colegas tendrán cosas mucho más interesantes que decir y las vamos a escuchar, creo que el escenario migratorio actual también nos muestra la gran complejidad que existe en eso. No solamente en la migración en tránsito, que justamente hoy con el tema de la caravana migrante nos pone y nos evidencia cómo se transforma de manera tan rauda, tan exponencial, y una migración en tránsito que nos parecía relativamente conocida, bueno, adquiere formas, visibilidad y características diversas que son necesarios atender, y también cómo estos nuevos flujos se cambian o se hacen mixtos o difusos entre flujos económicos y no económicos, forzados y no forzados, que también es más difusa esta línea entre migrantes o personas que requieren o no protección internacional. Y creo que eso hoy en día también está en el fondo del escenario migratorio actual y que deberá atenderse o deberemos atender. Daré la palabra entonces a mis dos colegas para que nos hagan una exposición. En primer lugar, le daré la palabra a la doctora Aletia Fernández de la Reguera. La doctora Aletia Fernández es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Imparte el seminario de posgrado de metodologías cualitativas para la investigación social, globalización, género y migración. Es licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, estudió una maestría en estudios europeos en la Universidad de Ámsterdam y es doctora en estudios humanísticos con mención honorífica de excelencia por el Tecnológico de Monterrey, con la tesis titulada La construcción de procesos de autonomía para la toma de decisiones de mujeres trabajadoras migrantes de retorno. Sus líneas de investigación son género y migración y autonomía de las mujeres. Le doy la palabra entonces a la doctora Aletia Fernández. Ya, ahí se escucha. Bueno, primero que nada agradecer al doctor García Ramírez y a la doctora Olga Islas por la invitación. Por supuesto también al SUDIMER, a la doctora Gandini y a la maestra Gretchen Kuhner por estar esta tarde compartiendo esta mesa, porque lo tengo que decir, son dos colegas a quienes admiro y de quienes aprendo mucho. Llevamos ya muchos años trabajando juntas en este tema de poder visibilizar sobre todo las condiciones y los riesgos que enfrentan las mujeres migrantes en nuestro país. Hemos
preparado la mesa de tal forma que voy a presentar yo la parte de la región frontera sur de México. Soy socióloga y trabajo normalmente en la frontera de México con Guatemala, en la ciudad de Tapachula. Ahí hago trabajo de campo, entonces es un poco compartir la experiencia de la investigación que llevo realizando en los últimos 3 años para darles un contexto, ¿no?, de cuáles son los riesgos particulares que enfrentan los y las migrantes en esta región y particularmente las personas que están en detención. Mi trabajo se basa mucho en trabajo con población que ya ha sido detenida y que está dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Entonces, trabajo y analizo los procesos de detención, que es sobre lo que me voy a enfocar hoy. La discusión sobre la crisis migratoria actual se concentra principalmente en los efectos de las políticas migratorias restrictivas, especialmente en Estados Unidos. Si bien estas políticas se han endurecido desde inicios del siglo XXI, es con la administración de Donald Trump que han adquirido una fuerza política y mediática sin precedentes. La separación familiar, especialmente en los casos de personas menores de edad, y las condiciones en que se llevan a cabo las detenciones y deportaciones son algunos de los problemas más alarmantes en la actualidad. Desde hace más de una década, dado los potentes mecanismos de captación de trabajadores a la par de las violaciones a los derechos humanos, el sociólogo estadounidense Douglas Massey y el antropólogo social peruano Jorge Durant han expuesto que si hay alguna constante en las políticas fronterizas de Estados Unidos es la hipocresía. Estas políticas no funcionan de forma aislada. El estudio de los circuitos migratorios exige comprender las dinámicas sociales, económicas, políticas, históricas y culturales a escala regional. ¿Qué sabemos acerca del impacto de estas medidas en los procesos migratorios de nuestro país? ¿Cuál ha sido la reacción del Estado mexicano frente a los controles fronterizos de Estados Unidos, no solamente en términos de deportaciones, sino de acceso al territorio y solicitud de refugio de personas migrantes provenientes de Centroamérica? ¿Cómo opera la burocracia de la migración en México? ¿Es verdad que hace el trabajo sucio de Estados Unidos? La frontera sur de México históricamente ha sido menos estudiada y se caracteriza por la existencia de serias contradicciones al operar con una ley de migración con un supuesto enfoque de derechos humanos que emplea eufemismos como presentación de extranjeros y alojamiento en lugar de detención y privación de libertad. Estos eufemismos disfrazan una realidad que ha sido documentada por organizaciones de la sociedad civil y que es lejana al discurso de las autoridades. Estas contradicciones han sido evidentes con el despliegue de fuerzas de seguridad federal el pasado 19 de octubre en la frontera con Guatemala para evitar el ingreso a territorio mexicano de lo que conocemos como la primera caravana de lo que actualmente llamamos el éxodo de migrantes, violando el artículo 2 de la Ley de Migración que protege los derechos humanos de personas vulnerables con condición migratoria irregular en nuestro país. A partir de la Ley de Migración de 2011, se dio un aparente cambio de paradigma en las políticas migratorias de México, al integrar el compromiso de los derechos humanos. Sin embargo, tanto la ley como su reglamento se implementan dentro de un marco institucional que fortalece la seguridad nacional y fronteriza, lo que ha generado la persistencia de prácticas de control migratorio y contradicciones en los procesos de detención migratoria. En este contexto, y junto con el aumento de la violencia en Centroamérica, los procesos migratorios actuales en nuestro país se caracterizan por lo que el sociólogo noruego Johan Galtung ha llamado el triángulo de las violencias, que es el entramado de la violencia estructural, la violencia cultural y la violencia directa. En los últimos años ha aumentado la migración de varones, mujeres, niños, niñas y adolescentes, quienes solos o acompañados han sido forzados a salir de sus países por causas económicas o por contextos de violencia extrema. La encuesta sobre migración en la frontera sur de México muestra que en 10 años el flujo laboral de migrantes guatemaltecos que llega a México casi se ha duplicado, pasando de 360,000 registros en 2005 a 725,000 en 2015. Además, en los últimos 5 años, el total de eventos de devolución de migrantes centroamericanos se ha incrementado en un 116%, pasando de 61,000 en 2010 a 132,000 en 2015. El año pasado, el Instituto Nacional de Migración detuvo a casi 95,000 personas, de las cuales el 85% provenía de El Salvador, Guatemala y Honduras, y el 22% eran mujeres. En ese mismo año, de las 82,000
200 personas devueltas a sus países de origen, el 94% provenía de estos 3 países, lo que demuestra que las políticas de detención y deportación están principalmente enfocadas a migrantes del norte de Centroamérica. Para ese mismo año, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados reportó haber recibido 14,596 solicitudes de refugio, mayoritariamente de Honduras, Venezuela y El Salvador, de las cuales el 40% de las solicitudes fueron realizadas por mujeres. Hay un gran desconocimiento en torno a cómo y en qué condiciones migran las personas centroamericanas, quienes en su mayoría llegan a México para solicitar asilo, y una vez que son detenidas por las autoridades, poco sabemos acerca de las condiciones en que se lleva a cabo o no el debido proceso, ya sea para solicitar refugio o para la deportación. Las detenciones migratorias, más allá de ser acciones para regular y controlar los flujos, son la cruda expresión de un sistema de exclusión social y violencia estructural y cultural que criminaliza a las personas migrantes y atenta contra los derechos humanos. El Comité de la Convención para la Eliminación de Discriminación de la Mujer, la CEDAW, emitió en julio de este año 2 recomendaciones muy específicas al Estado mexicano en relación a la violencia que sufren las mujeres migrantes en la frontera sur. Al Comité de CEDAW le preocupan especialmente los riesgos que enfrentan las mujeres migrantes a causa de la política de detenciones automáticas establecida en la Ley de Migración, los obstáculos para solicitar refugio y la parcial implementación del programa de alternativas a la detención. La CEDAW recomienda al Estado mexicano revisar la Ley de Migración con el fin de abolir la detención automática y difundir el programa de alternativas a la detención y asegurar el acceso efectivo a procedimientos de determinación de la condición de refugiada de forma justa, eficiente y con perspectiva de género. La encuesta nacional de personas migrantes en tránsito por México, realizada en 2016 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, muestra que las principales causas por las cuales las mujeres provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala deciden migrar a México son la inseguridad y la violencia, seguidas por las razones económicas, a diferencia de los hombres, donde el orden se invierte. Esta encuesta muestra que, dado los riesgos particulares que enfrentan las mujeres, especialmente en relación a sufrir violencia de género y especialmente de tipo sexual, ellas tienden a emplear estrategias diversas para migrar, como por ejemplo el acompañamiento. El estudio señala que 8 de cada 10 mujeres entrevistadas reportó haber salido de su país acompañada. También muestra que es común que las mujeres contraten servicios de un pollero o traficante y que sean abandonadas en la ruta, lo que las expone a mayores riesgos, incluyendo a ser víctimas de redes de tráfico de personas. La investigación Un viaje sin rastros, donde aquí está una de las autoras, la maestra Gretchen Kuhner, publicado por el Instituto de las Mujeres en la Migración, expone las diversas estrategias que emplean las mujeres para viajar de forma más protegida. De acuerdo a este estudio, las mujeres optan en su mayoría por contratar los servicios de un traficante, obtener documentación falsa para viajar por carretera para evitar el tren y alojarse en hoteles en lugar de albergues. La estrategia de viajar por carretera por lo general expone a las mujeres a sufrir extorsión por parte de las autoridades mexicanas y violencia sexual. Además, dada la cercanía de los albergues con las vías férreas, son pocas las mujeres que acuden a los albergues migrantes. De acuerdo a este estudio, en la zona sur de México, el porcentaje de mujeres usuarias de albergues para el año 2011 osciló entre el 10 y el 15%, cifra que va disminuyendo conforme las mujeres van subiendo a las regiones centro y norte del país. A pesar de que las rutas migratorias son el entorno donde las mujeres sufren más violencia, también se ha documentado que las personas migrantes están expuestas a sufrir violencia una vez que son detenidas por las autoridades migratorias. El Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración publicó el año pasado el informe Personas en Detención Migratoria en México, misión de monitoreo de estaciones migratorias y estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración, el cual muestra las deficiencias institucionales de los procesos de detención migratoria, específicamente las precarias condiciones en que las personas migrantes son privadas de la libertad y violentadas de sus derechos humanos desde el momento en que son detenidas hasta que son deportadas, liberadas para regular su calidad migratoria o continuar con una solicitud de refugio. En enero de 2016 comencé una investigación sociológica de corte cualitativo en la ciudad de Tapachula, Chiapas,
para conocer a través de los discursos de algunos funcionarios del Instituto Nacional de Migración la forma en que las subjetividades intervienen en la implementación de la política de deportación de mujeres centroamericanas. Mi primer acercamiento al campo fue en noviembre del 2015, cuando viajé a la ciudad fronteriza e identifiqué, mediante charlas informales con trabajadoras sexuales centroamericanas que habían sido deportadas, que sus procesos de deportación se llevaron a cabo en situaciones muy diversas, lo que sugiere la posible violación al debido proceso. Esto podría ser resultado tanto del desconocimiento de los funcionarios sobre los protocolos que deben seguir para garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres deportadas, como de un uso discrecional de la política migratoria. En ambos casos, la génesis del problema radica en una falta de reconocimiento ético y de la posible indiferencia de los funcionarios frente a un sujeto que queda deshumanizado. A lo largo de 2017 y 2018, con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba AC, he realizado trabajo etnográfico en la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, una instancia operada por el Gobierno federal, lo que me ha permitido recopilar testimonios de personas migrantes y observar prácticas sociales en este centro de detención. Mis hallazgos de campo coinciden plenamente con los resultados que presenta el informe del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración. El documento reporta, a partir del análisis de expedientes, la existencia tanto de lagunas legales en los procedimientos de detención como una falta de referencias expresas de las circunstancias concretas o criterios con que se llevan a cabo las detenciones. Asimismo, uno de los principales problemas es la desinformación que reportan las personas migrantes sobre las causas de su detención, los posibles procedimientos a los que son sujetas, su derecho a solicitar refugio y las normas de funcionamiento en estos centros de detención. Una de las prácticas observadas es el uso discrecional del personal de las estaciones migratorias en la aplicación de ciertas normas y provisión de servicios, que van desde permitir o no a las personas migrantes tener acceso a sus pertenencias personales hasta negar información fundamental, como es el derecho a solicitar refugio en México y aplicar medidas disciplinarias. Cito: no había claridad sobre cuáles medidas sancionadoras se aplicaban, quién las decidía ni con cuáles criterios lo hacía. Estoy citando el informe del Consejo Ciudadano de Migración. Una de las consecuencias más graves del uso discrecional de las normas del funcionamiento y reglamento de la ley migratoria es negar el acceso a información, como lo dije, sobre el derecho a solicitar refugio y priorizar la deportación. De nuevo cito el informe. No encontramos en los expedientes revisados, en su contenido y fundamentación, valoración alguna que permita distinguir en el momento de la repatriación el porqué de la aplicación de la figura de retorno o de la figura de deportación. Es común que los agentes migratorios utilicen como estrategia de disuasión ante la interposición de un recurso administrativo o judicial contra la deportación la pena de una privación indefinida de libertad establecida en el artículo 111 de la ley migratoria. Esto disuade a las personas migrantes de solicitar el recurso administrativo y luchar por evitar su deportación. Y he documentado casos de personas que llevan más de un año detenidas en la estación migratoria por haber solicitado mediante un amparo no ser deportados. Otro de los problemas detectados es que no todos los custodios son personal del Instituto Nacional de Migración. Este es un problema que venimos adoptando, ¿sí?, de este sistema carcelario estadounidense, donde cada vez más se privatizan los servicios que se ofrecen dentro de los centros de privación de libertad. Entonces, lo que tenemos son guardias privados subcontratados, lo que complica que los procedimientos de privación de libertad se lleven a cabo con estricto apego a la ley y al cumplimiento de los derechos humanos. Cito de nuevo el informe. Según los testimonios de las personas en detención, existen serias violaciones contra los derechos básicos de las personas migrantes cometidas por el personal de guardia. Casos como robo, acoso, discriminación, racismo, violencia física, verbal, así como maltratos, sin que exista un mecanismo de supervisión adecuado que evite este tipo de abusos. Porque comúnmente estos guardias subcontratados son los que están en constante, que están físicamente cuidando y custodiando las 24 horas a las personas migrantes, son su primer contacto por lo regular. En mi propio trabajo de campo he documentado, especialmente en los casos en que las personas permanecen detenidas por periodos largos,
cómo se gestan relaciones de poder en donde por lo regular los agentes migratorios abusan de la vulnerabilidad de las personas migrantes y se normalizan prácticas violatorias a sus derechos humanos, tales como ocultarles información, negarles servicios de traducción, servicios médicos, pañales o toallas femeninas. Existen claramente relaciones de poder articuladas en desigualdades sociales entre el personal de la estación migratoria y las personas migrantes detenidas a partir del género, la clase social, la nacionalidad y la calidad migratoria. Desde mi observación, los dos ejes de desigualdad que estructuran las relaciones sociales de forma más marcada en la detención son el género y la nacionalidad. Los mandatos de la feminidad y la masculinidad generan roles y relaciones de poder dentro del entorno burocrático de la migración. Es decir, el género estructura las prácticas en los procesos de detención migratoria y ordena la burocracia a partir de prácticas de lo considerado propiamente femenino y propiamente masculino. El género está presente no solo en la división de trabajo del Instituto Nacional de Migración, donde al igual que en otras instancias gubernamentales, las mujeres están mayoritariamente a cargo de las labores de escritorio y los varones del trabajo de campo, sino que el género también se refleja en las formas en que se abordan los casos de detención y deportación de varones y mujeres de forma diferenciada. La incorporación del género como categoría analítica en el análisis de los procesos migratorios, porque ahora se habla mucho de la perspectiva de género y la feminización de las migraciones, implica no solamente estudiar las particularidades de las trayectorias migrantes de las mujeres, sino también entender cómo existen mandatos de la masculinidad en las migraciones de los varones. Tanto hombres como mujeres sufren formas de discriminación particulares, no solo por su nacionalidad, sino por razones de género. Durante la detención, los varones pueden llegar a establecer relaciones más cercanas con los guardias, lo que sugiere que incluso en estos contextos se pueden dar pactos de masculinidad. En mi trabajo de campo he registrado que es más común la violencia en las áreas varoniles por la presencia de personas que vienen de las maras, el tráfico de marihuana y de cigarros. Por su parte, las mujeres sufren otras formas de violencia más relacionadas con las precarias condiciones de higiene y de acceso a servicios de salud, especialmente cuando tienen hijos pequeños. He documentado muchos casos de mujeres con bebés y niños enfermos, desde enfermedades respiratorias y gastrointestinales hasta enfermedades en la piel. A quienes se les niega la consulta médica, se les proporcionan medicamentos no adecuados y se les niegan las llamadas telefónicas. Las mujeres son quienes están a cargo del cuidado de los hijos durante la detención y tienen que asumir toda la carga sobre ellas. Es difícil que se les permita el contacto con su pareja y el acceso a su expediente. Ya para ir concluyendo, quiero presentar uno de los casos documentados el año pasado en la estación migratoria. Es el caso de Mariana, una mujer de 26 años proveniente de Honduras, a quien pude entrevistar en junio del 2017 en la estación migratoria de Tapachula. Cuando la conocí, Mariana llevaba más de un mes en la estación migratoria y su caso presentaba confusión, ya que al parecer se estaba llevando a cabo el proceso de apatridia al mismo tiempo que el proceso de solicitud de refugio. Antes de comenzar la entrevista, las autoridades de la estación migratoria, específicamente la directora de la estación, nos explicó que sí era posible llevar ambos procesos al mismo tiempo. En el encuentro, Mariana nos comunicó que llevaba 15 días esperando el documento por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, para constatar que había iniciado el trámite de solicitud de refugio. Nos dijo estar confundida, ya que una oficial del área jurídica de la estación le había dicho que no podía llevar a cabo un trámite en la COMAR si estaba en el proceso de apatridia al no tener un acta de nacimiento hondureña. Mariana estaba muy preocupada porque esta oficial la había hecho firmar de puño y letra que renunciaba a la solicitud de refugio, ya que no podía solicitar ambos procedimientos de forma simultánea. Al momento de nuestro encuentro, ella estaba muy alterada porque ese día iba a salir un grupo de la estación migratoria y a ella todavía no le notificaban nada acerca de su proceso o fecha de salida. Además, la angustiaba que en varias ocasiones la oficial que estaba en la caseta le había prohibido hablar con su cónsul, ya que se suponía que estaba en el proceso de refugio con la COMAR. Mariana presentó síntomas de ansiedad y ataques de pánico. No podía respirar cuando nos narraba su enorme confusión por no ver al cónsul ni recibir la constancia de la COMAR. Nos contó que la hablaban muy pesado dentro de la estación migratoria y que ella lo único que no quería era tener problemas.
En este momento tenía miedo de quejarse con las autoridades sobre su situación y se sentía muy sola porque las demás personas que habían llegado ya se habían ido de la estación. Mariana decidió migrar porque estaba huyendo de una pareja muy violenta. Dejó a sus 2 hijos de 6 y 11 años a cargo de su madre en Honduras, lo que le pesó mucho porque su mamá vive en pobreza y es responsable de su hermana menor y de un padrastro enfermo y discapacitado. Dentro de la estación le restringieron las llamadas familiares, lo que en su momento le dificultó saber si su mamá había logrado obtener su acta de nacimiento. Hasta ese momento no había recibido una buena atención por parte de su cónsul, quien no le reconoció como válidos el certificado escolar ni el acta de nacimiento de sus hijos para comprobar su nacionalidad hondureña. Mariana nos describió el horror que sentía por las noches, ya que desde hacía varios días tenía ataques de pánico. En las noches anteriores a nuestro encuentro había sentido que la querían asustar y escuchaba muchos ruidos que la intimidaban y no la dejaban dormir. Describió que se le había subido la presión y tuvo vómitos, que inclusive su presión llegó a 150 y que el médico la tuvo que inyectar. No había menstruado desde que ingresó a la estación migratoria y hasta ese día no le habían facilitado una prueba de embarazo. La sesión con ella duró casi 3 horas en las que pudo expresar sus angustias y poco a poco fue entrando, después de varios episodios de ansiedad, en un estado de calma. La sesión terminó con el compromiso por parte del Centro Fray Matías de Córdoba de hablar con las autoridades para entender dónde y cómo estaba atorado su caso. Asimismo, nos comprometimos a informar a las autoridades sobre su estado psicológico y emocional en el encierro, solicitar llamadas telefónicas para que pudiera hablar con su mamá, solicitar una prueba de embarazo y llevarle un desodorante. 2 días después de esta entrevista la visité. En esta ocasión solamente yo estuve presente. La entrevista duró, al igual que la anterior, casi 3 horas en las que pudimos hablar de aquello que la angustiaba, le daba miedo y le dolía. Mariana había dejado a sus hijos y tiene miedo de que su pareja la encuentre. Le preocupaba que a raíz de que dejó a su expareja y se fue a casa de su mamá, su hijo menor no estaba asistiendo a la escuela. También le angustiaba la inseguridad en las calles de su pueblo en Honduras, ya que consideraba que sus hijos estaban en riesgo. Dejó a su expareja meses atrás después de 4 años de vivir con él porque bebía mucho y la golpeaba. En la última golpiza la policía se lo llevó 24 horas. Ese día ella le prometió a su hijo menor que no volvería a presenciar la violencia. Los días previos a dejar a su pareja, ella simuló que todo estaba tranquilo y mientras él salió a buscar un cuarto para rentar, ella salió buscando ayuda. Salió de su isla y se fue a vivir a casa de su mamá. Llegó muy golpeada, por lo que le tomó un mes recuperarse y decidir migrar. Viajó con muy poco dinero. En Guatemala la detuvieron y le quitaron lo poco que llevaba. Llegó a Tapachula, donde le regalaron un refresco, y de ahí llegó a Tuxtla con las ganas de trabajar. El mismo día en que llegó a Tuxtla, fue aprehendida por las autoridades migratorias. En la segunda entrevista le informamos que efectivamente el problema había sido que el trámite de apatridia obstaculizó el trámite de refugio y que actualmente las autoridades ya estaban informadas de su caso. Lo más pertinente sería continuar el trámite de apatridia y si se llegara a retrasar, se volvería a activar el trámite de refugio. El testimonio de Mariana muestra condiciones bastante comunes en las historias de las mujeres centroamericanas que he conocido en la estación migratoria. La gran mayoría migra para escapar de la violencia de sus países, amenazas de muerte por parte de sus parejas o de las pandillas. Migran con muy poco dinero y muy poco capital social. Sería posible asumir que la cercanía geográfica les permite tener redes en México de acogida, pero las mujeres que he entrevistado migran en su mayoría solas, sin haber tenido tiempo de planear el viaje y con muy pocos recursos. El caso de Mariana, al igual que los demás casos que he podido documentar, muestran la serie de contradicciones e injusticias que viven las personas migrantes detenidas al no ser informadas sobre sus derechos, a pesar de estar amparadas bajo una ley de migración con un enfoque de derechos humanos. Esta investigación está en proceso. Sin embargo, los primeros hallazgos señalan la urgente necesidad de generar mejores mecanismos de monitoreo para las autoridades migratorias y fomentar una cultura laboral donde un buen desempeño realmente se base en el trato digno y la garantía del cumplimiento de los derechos humanos de las personas migrantes privadas en la libertad en las estaciones migratorias. Es también sumamente necesario ampliar el acceso de las organizaciones de la sociedad civil a las estaciones migratorias para poder asistir a las personas migrantes en sus procesos de detención, deportación y solicitud de refugio. Quiero resaltar que esta investigación no sería posible sin el apoyo del Centro Fray Matías de Córdoba,
ya que la entrada a la estación migratoria es sumamente restringida, inclusive para personas adscritas a instituciones académicas, quienes deseen generar procesos de investigación más profundos, lo que nos indica que los vínculos de las autoridades con la sociedad civil y la academia aún son endebles y no se reconocen como fundamentales para analizar la complejidad social y generar políticas públicas focalizadas en las realidades actuales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Letia Fernández. Bueno, como vi que ya pasaron varios papelitos con preguntas o comentarios, creo que en una exposición concisa y breve, Letia nos mostró un panorama amplio de los distintos tipos de situaciones violatorias a derechos humanos que ocurren en el marco de los procesos de detención en la frontera sur. Creo que hoy también podríamos pensar que ocurre en otras entradas, por ejemplo, en el aeropuerto de la Ciudad de México, algo muy poco documentado y estudiado, pero que cada vez está teniendo mayor importancia, sobre todo por esta relación entre la persona migrante económica y ese límite difuso entre aquel que es o debería ser solicitante de la condición de refugiado, y eso genera situaciones adversas y complejas. Y me parece que también lo que demuestra la exposición de Letia son muchos temas, pero creo que esta relación entre la arbitrariedad y la discrecionalidad y la desinformación de las personas que participan durante el proceso de la detención, así como también esta fusión, o diría confusión, entre procesos administrativos y procesos penales, ¿no? que quizás justamente el sujeto de las personas migrantes dan lugar o es el espacio para entender o comprender o ver qué ocurre en esos ámbitos de fusión o confusión. Creo que algo interesante del conversatorio es tener una mirada complementaria en dos sentidos. Por un lado, una mirada comparativa que nos permita ver qué ocurre en México y también qué ocurre en Estados Unidos. Muchas veces vemos el proceso migratorio. En México tenemos una gran tradición de estudiar lo que ocurre en México como si no ocurriera en otro lugar. Y eso en realidad nos coloca siempre en una posición de Estado o de país expulsor y de reclamar el respeto de derechos de las personas migrantes en otros países, pero toda la presentación de Letia nos muestra que también nos toca muy de cerca resolver esa situación. Entonces, mirar de manera comparativa los mismos procesos en distintas partes del mundo nos hace ver cómo hay fenómenos que son más globales que locales o que regionales. Y también me parece que la complementariedad en esta mesa se da porque Letia hace un enfoque más desde el lado de la academia, a pesar de su trabajo muy cercano con las organizaciones de la sociedad civil y con el trabajo en terreno, mientras que Gretchen nos va a hacer una exposición desde el lado del trabajo de las organizaciones que trabajan con personas migrantes. La presento entonces y le voy a dar la palabra. Gretchen Kuhner es licenciada en Relaciones Internacionales con enfoque en estudios de la mujer por parte del Occidental College en Los Ángeles, Estados Unidos. Es abogada por la Universidad de Seattle y cuenta con estudios en políticas de migración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es cofundadora y directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, seguramente lo conocen por su acrónimo que es IMUMI, y desde 1998, es decir, tiene más de 20 años de experiencia en trabajar en temas de migración en México. Es además autora de varios libros y artículos en revistas especializadas en temas de migración y mujeres migrantes. Adelante, Gretchen. Voy a usar acá porque no tengo Claro. ¿Quieres? Sí. Me voy a poner aquí, nada más porque no veo la presentación. Buenas tardes, yo quisiera también agradecer a la invitación de presentar y estar y platicar con ustedes hoy por la tarde. Yo no soy penalista y siento que les voy a quedar mal porque donde menos hemos podido avanzar en el tema y el trabajo con las mujeres en la migración es precisamente en el área penal.
Y creo que no lo hemos podido hacer precisamente por el gran tasa de impunidad que existe en México en cuanto a acceso a la justicia. Es algo que el otro día vino el gobernador de un estado de Estados Unidos a la oficina porque quería saber sobre los migrantes centroamericanos y estuvimos hablando y me di cuenta que el gobernador de Montana, del estado de Montana, y digo, ¿qué hace el gobernador del estado de Montana en mi oficina en Coyoacán? Pues había venido a la inauguración del nuevo presidente de México, ¿no? Del presidente López Obrador. Entonces, él quería saber si era cierto que había muchos criminales, ¿no? Porque como presidente Trump está tuiteando diario que andan personas criminales que cometen muchos delitos en la caravana, él quería saber, el gobernador de Montana, si eso era cierto. Y yo empecé a pensar, le dije, mire, gobernador, hay la tipificación de los delitos en cada país, es tan interesante. En Estados Unidos, si tú cruzas la frontera, ¿no? De forma indocumentada, es un delito. Entonces, eso ya te convierte en un criminal. Entonces, yo le puedo decir que en las 120 entrevistas que he hecho en el Deportivo, Mexuca, y ahora que vinieron los 7,000 personas, pues sí encontré y hablé con varias personas que habían entrado, que fueron deportados y que estaban tratando de alcanzar a sus familiares otra vez en Estados Unidos. Entonces, en términos estrictos, pues sí, son criminales, pero todo depende mucho del enfoque que le da uno. Y creo que también lo mismo, cuando empecé a picar un poco para ver de qué iba a hablar hoy con ustedes, empecé a buscar o pensar en lo que platica Elecia, que es la gran vulnerabilidad. Cuando una mujer migrante viene de Centroamérica, es de una situación socioeconómica muy débil, muy difícil, y además entra a México sin un documento migratorio, eso le pone en una situación de muchísima vulnerabilidad y es expuesta a todo un número de delitos que ahorita los vamos a ver. Pero yo también soy mujer migrante, ¿no? Llevo 20 años viviendo en México, pero por mi situación económica, creo que principalmente eso, más el hecho de que pude conseguir un documento migratorio, finalmente después de una gran lucha, tengo una situación de privilegio, entonces los delitos que se pueden cometer en mi contra, pues son los delitos que le cometen en contra de cualquier otro mexicano, ¿no? Que llevo mi coche, que han robado el espejo, ¿no? Sí, asaltos, ese tipo de cosas, pero no tengo la misma vulnerabilidad que otras personas. Entonces, yo creo que estas dos cosas, el nivel de vulnerabilidad, la interseccionalidad y también cómo cada estado tipifica sus delitos y el nivel de impunidad tiene mucho que ver con las diferencias en cómo las mujeres y los hombres también, migrantes, viven los delitos en su contra. Ok, voy a tratar de mover esto. Bueno, y ahora soy pésima con estas cosas. Ok. Ok, bueno, creo que es importante y siempre presento qué es la organización y qué hacemos, porque constantemente necesitamos apoyo de muchos voluntarios, entonces si son penalistas, me encantaría que vinieran a ayudarnos. IMUMI es una organización de la sociedad civil que promueve los derechos de las mujeres en la migración en el contexto mexicano, pero eso para nosotros significa que tenemos que trabajar de forma regional. En la clínica jurídica que tenemos abogados de Estados Unidos y abogados mexicanos de lo familiar y migratorio. No tenemos penalistas, sin embargo, trabajamos en un acuerdo formal con la Clínica de Derechos Humanos de la UNAM. Y estos muchachos y estudiantes maravillosos, más las directoras, las dos directoras,
nos han ayudado mucho a llevar amparos y también entrar un poco en materia penal cuando podemos. Entonces, todo el trabajo que hacemos lo tenemos que hacer con otras organizaciones. Okay. Trabajamos mucho en apoyo a niñez migrante. Tratamos de conseguir la situación o regularizar la situación migratoria de las personas. Nosotros usamos mucho la modalidad de razones humanitarias porque es una forma de regularizar la situación de la mayoría de las mujeres migrantes porque han estado en una situación que son víctimas de algún tipo de delito en su tránsito por México. También trabajamos mucho derecho familiar porque, como ustedes saben, hay muchas deportaciones de mexicanos y mexicanas de Estados Unidos y mucha separación familiar. Entonces, hay mucho trabajo por hacer ahí en la intersección precisamente entre el derecho migratorio y el derecho familiar. Y tenemos asesoría o representación legal, pero también muchas derivaciones de casos y estamos buscando constantemente abogados pro bono en Estados Unidos que pueden apoyar con casos de personas que están en México. Ok, pues como explicó Alesia, ahora el país, México, está un poco concentrado en este éxodo de Centroamérica. Entonces, yo también quería recalcar el tipo de violencia y delitos que han ocurrido en contra de las personas antes de que entren a México. Y mucho en el caso de las mujeres, niñas y niños y adolescentes, mucho es extorsión y amenazas de muerte, muchos niños y niñas reclutados a la fuerza para participar en las pandillas, violencia intrafamiliar. Lo encontramos en casi todos los casos que llevamos con mujeres migrantes. En algún momento del caso sale normalmente algún tipo de violencia intrafamiliar. También importante recordar cuando estamos trabajando con personas que están huyendo de la violencia en Centroamérica, que están en una burbuja de violencia tan profunda que su forma de ver el mundo y denunciar y hablar sobre lo que les ha pasado, muchas veces tan normalizado que le puede haber pasado un delito y ni siquiera lo tomen en cuenta porque es tan común. El índice de homicidios más alto del mundo, creo que salió la semana pasada, ¿no? Que dos de las ciudades más violentas con tasa de homicidio más alto en el mundo son San Salvador y San Pedro Sula, Honduras. Entonces, y proporción más alta de víctimas de homicidios menores de 20 años. Entonces, muchos de los casos que vimos ahora con el éxodo precisamente son mujeres madres tratando de sacar a sus hijos varones porque la edad de reclutamiento normalmente es entre 12 y 15 años. Entonces, trayéndolos de 10, 11 años para tratar de evitar el reclutamiento. Ok. Eso ya lo platicó Alesia en su ponencia, que la forma en que viajan las mujeres normalmente es con más acompañado, y eso es ahora algo que vimos que a mí me tiene también repensando las cosas, porque habíamos siempre criticado mucho las caravanas, precisamente porque ponen en muchísimo riesgo a las personas, pero al mismo tiempo vemos que viajando en grupo a las mujeres les trae un tipo de protección que no lo tienen si están viajando de forma más solas o en grupos pequeños. Ok. Como dijo Alesia, las mujeres contratan a traficantes con más frecuencia, tratan de evitar el tren,
En promedio de viaje, las mujeres migrantes a través de México ha sido más rápido que los hombres. Pensamos porque tradicionalmente se suben a autobuses o piden aventones con personas de choferes de traileros. Entonces, y también porque traen documentación falsa cuando lo puedan obtener. Ok, otro tema que nos está impactando mucho desde 2014-15, estamos viendo que las mujeres que salen, si hace una década salían solas, todavía con temas de violencia, pero combinado con la pobreza, y nos dijeron, no, en unas entrevistas que hicimos también en la estación migratoria, pero de aquí, de la Ciudad de México, todavía en su imaginario voy a ir 3 años para ganar dinero, mandar dinero para que mis hijos puedan ir a la escuela. Entre 2014 y 2016, ¿se acuerdan en 2014 cuando tuvimos todos los niños y niñas saliendo y entrando a Estados Unidos? Ahí empezamos a ver también grupos familiares. Entonces, lo que nos hace pensar es que la violencia, sobre todo en El Salvador y Honduras, ha aumentado tanto que las familias están tomando la decisión de moverse en grupo. Y eso es lo que vimos ahora con el éxodo. Ok. Principales riesgos, pues la xenofobia, qué sorpresa que existe también en México. Extorsión, robo, detención arbitraria, accidentes en el tren, la trata de personas, explotación laboral o sexual, violencia física y sexual, separación familiar y secuestro. Entonces, en nuestra lista, los delitos que vemos más comunes son el secuestro, la violencia sexual, la violación, la detención arbitraria, robo, extorsión. Y también otra cosa que encontré cuando estaba buscando en inglés, delitos contra inmigrantes en Estados Unidos, los más comunes, ¿no? Y lo que encuentro es delitos de odio. O sea, lo que más sale son delitos de odio. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Ok, bueno, eso también es un poco cómo se va escalando las situaciones de vulnerabilidad de las personas, y yo creo que las detenciones y deportaciones tienen muchísimo que ver con el hecho de que las personas son tan vulnerables cuando están en tránsito, que son tan vulnerables a diferentes tipos de delitos. Porque si tuvieran acceso a documentación migratoria, se podían subirse a un autobús, ¿no?, y viajar con documentos. Los problemas los veríamos más en la frontera norte, pero no a lo largo de todo el país. Y eso es un poco también lo que hemos visto en estos últimos días con el éxodo, con personas que traían. Nosotros hicimos 150 solicitudes por razones humanitarias en el Deportivo Mixhuca, y con el papel, con la solicitud sellado del Instituto Nacional de Migración, teniendo una solicitud pendiente, podían viajar, y nosotros ya que tenemos a todo el mundo en WhatsApp, ¿no? WhatsApp también creo que es un mecanismo muy interesante. Podemos ir protegiendo a las personas. Entonces, una de estas familias fue detenida, y por tener la solicitud nos hablaron por WhatsApp y nos pudimos sacar de la estación migratoria. Ok. Esto viene también de un informe que hizo Fray Matías con el Centro PRO, y ellos lo que vieron fue la situación que explicó un poco Alessia de las mujeres migrantes en la frontera sur, que en vez de, que tienen delitos en su contra, pero que a la vez son acusadas de ser tratantes. Entonces, ellos hicieron un estudio sobre mujeres detenidas en las cárceles locales del estado de Chiapas, y encontraron que realmente fueron mujeres que no habían cometido un delito, sino que les habían impugnado un delito,
por su situación de ser trabajadores o estar involucrado con el trabajo sexual en Chiapas. Ok, creo que esta parte lo platicó también Alesia, pero lo que encontraron es hay mucha criminalización de las personas migrantes. Lo mismo que vemos en Estados Unidos y también en Europa, esta tendencia de tratar de criminalizar a las personas migrantes porque si los vamos a detener y los vamos a deportar, entonces en el imaginario de toda la población es mucho más fácil aceptar si pensamos que todos son criminales. Ok, bueno, estos son algunos temas de la desigualdad estructural cuando estamos hablando de la interseccionalidad, la marginación, muchas personas que son integrantes de pueblos originarios, roles y estereotipos. Por ejemplo, el primer día que estuvimos en el Deportivo aquí en la Ciudad de México, pusimos una carpa y nuestra carpa tenía un letrero que decía, si quieres saber sobre tus derechos en México y cómo quedarte en México, acércate a este lado de la carpa. Si quieres saber sobre asilo en Estados Unidos, acércate a ese otro lado de la carpa. Y el primer día tuvimos puros hombres, ni una mujer. Entonces dije, no, pues por supuesto, porque las mujeres se quedan dentro de las carpas, están cuidando a los niños y no van a salir a formarse para buscar información. Entonces tuvimos el segundo día que cambiar nuestra estrategia y entrar a las carpas y sentarnos en el piso con las mujeres y con los niños y ahí ir a tomar los datos. Ok. En el tema de secuestro, lo que sí es interesante, que sí ha funcionado para nosotros es no hay sentencias o muy poquitas sentencias en el tema de secuestro. Entonces, los migrantes no buscan quedarse en México para llevar a cabo un procedimiento penal y esperarlo. Sin embargo, desde 2010 y luego incorporado a la Ley de Migración en 2011, el artículo 52 permite la estancia por razones humanitarias para personas que son víctimas de un delito. Entonces, como ha habido tantos secuestros de migrantes en México, de alguna forma, si podemos llegar y representar a las personas, podemos ayudarles a salir de la estación migratoria por ser víctimas de un delito, que es secuestro, aun si sabemos que el proceso penal no va a acabar en nada. Ok. Este es un ejemplo de los números de visas se llaman estancia por razones humanitarias en los últimos años y podemos ver, de hecho está un poco desactualizado, pero en 2017 y luego en 2018 han subido mucho. Creo que este año han subido a 8,000 documentos por razones humanitarias, precisamente porque la gente está teniendo más acceso y más representación de parte de abogados y abogadas. Ok, delito contra las mujeres migrantes en Estados Unidos. Esa es la parte que encontré interesante cuando empecé a rascar, porque nosotros lo que hacemos en la clínica jurídica de MUMI es buscar maneras de ayudar a las mujeres que han sido deportadas. Entonces, en los casos que llevamos, de las pocas visas que uno puede solicitar después de una deportación, es uno que se llama la visa U, que es muy parecido a la visa de razones humanitarias por ser víctima de un delito en Estados Unidos. Y la cosa interesante de esta visa es que lo puedes solicitar ya después de una deportación. Entonces, las mujeres que han sido víctimas de algún delito en Estados Unidos que lo reportaron o por lo menos tienen alguna información sobre el delito, tienen esa posibilidad de solicitar una visa U desde México y regresarse a Estados Unidos, pero ya de forma documentada. Entonces, bueno, estos son los crímenes de odio. Voy a regresar.
La visa de tipo U te da un estatus de no inmigrante, pero lo que quería que vieron son los delitos, ¿no?, que califican a una persona para una visa U. Y creo que la vasta mayoría, y nada más el problema ahora es que son 10,000 que otorgan al año, y ahora son mucho más solicitantes que el número de visas que otorgan. Pero bueno, esta es una lista de delitos que califican para aplicar. Y creo que la mayoría, por lo menos en las mujeres que nosotros vemos, han sido víctimas de alguna situación de violencia doméstica. Sin embargo, sí hemos tenido algunos casos de agresión sexual y violación. Creo que sí, es básicamente lo que hemos visto. Tráfico de personas también, pero ahí es muy difícil porque en Estados Unidos muchas veces te ocupan como testigo si has sido víctima de tráfico de personas. Okay. Bueno, voy a regresar para terminar a los delitos de odio, porque aquí es muy interesante. El delito de odio en Estados Unidos se define como cualquier acto en contra de la propiedad o física, o sea, un ataque físico a la persona, a una persona por razones de color de piel, de raza, de religión, de género, de diversidad sexual, y depende un poco, el delito cambia en el estado y también hay una definición a nivel federal. Entonces pueden ser intimidación, insultos, agresiones físicas, asesinatos y lo que sí fue interesante es ver que después de las elecciones del presidente Trump, creo que aquí lo pueden ver, el día después de la elección hicieron un estudio y ese día se triplicaron, ¿así es la palabra? Triplicaron los delitos de odio. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo el gobierno y la retórica del gobierno, sobre todo en temas de extranjeros, de migrantes, puede cambiar la actuación de las personas. Y creo que es un buen ejemplo porque lo que vimos cuando llegó la caravana a Tijuana fue precisamente una reacción muy fuerte de algunas personas, incluyendo el alcalde, de xenofobia. Y esa forma de crear actitudes de xenofobia en contra de personas y ponerlos como criminales, como vimos al principio, de alguna forma da el espacio y el permiso a la sociedad de cometer ese tipo de delitos. Entonces, bueno, yo lo voy a dejar ahí. Les quería llevar como un caso que habíamos ganado con una buena sentencia de algún delito contra alguna mujer migrante. Creo que lo único que hemos tenido, por ejemplo, son procedimientos que hemos presentado la denuncia. Tenemos un caso pendiente de hace 3 años de detención arbitraria de algunos mexicanos y mexicanas jóvenes indígenas que fueron detenidos por agentes migratorios porque decían que eran de Guatemala, que no eran de Guatemala, eran mexicanos. Y ese caso donde más hemos podido avanzar es en el tema de la reparación del daño a través de la CIAV. Sin embargo, no hay nada, el caso penal en la PGR no ha ido a ningún lado, ahí sigue. Y otro que también hemos podido rescatar algunas veces a personas víctimas de trata de personas a través de la PGR, sin embargo, nunca hemos visto una sentencia al final. Entonces, pues ahí vamos, pero si tienen algunas sugerencias, pues yo encantada de la vida. Muchas gracias.
Gretchen, creo que no se escucha. Ahí. Bueno. Se tarda un ratito en reaccionar. A ver ahí, tampoco. Este ya está ahí. Muchas gracias, Gretchen. Como había anticipado, iban a ser dos extraordinarias presentaciones, muy complementarias ellas, y que nos dan un panorama amplio de la situación que de por sí es compleja, ¿no? Gretchen además nos mostró cómo los delitos contra las personas migrantes, me pareció interesante cómo iniciaba diciendo incluso delitos que ni siquiera las personas advierten que fueron víctimas, ¿no? O sea, antes de salir de todo el proceso migratorio, y a través de las dos presentaciones también vimos cómo esos delitos se cometen antes, durante el proceso migratorio e incluso después de las deportaciones, y eso me parece que también nos da un panorama de lo difícil y de lo complejo que implica este tema. Decía antes en relación a la presentación de Aletia esta fusión o confusión entre los procesos administrativos y penales, y aquí también Gretchen nos decía, primero me pareció interesante, por supuesto que el accionar de IMUI y muchas otras organizaciones es vital en México para la protección y defensa de las personas migrantes, y Gretchen hablaba de la utilidad del WhatsApp, ¿no? Pero al mismo tiempo nos muestra el amplio margen de contingencia por lo que puede pasar una persona migrante. O sea, si tiene el contacto de WhatsApp o si no lo tiene, ¿no? O sea, estando en la estación migratoria, quiero decir, como deriva una trayectoria migratoria y la posibilidad de que un delito sea víctima o no, o se protejan sus derechos, tiene en gran medida que ver con este margen de arbitrariedad, discrecionalidad y contingencia en el que lamentablemente transitan las personas migrantes. Y también me pareció interesante en esta relación entre lo administrativo y lo penal, cómo a raíz de esto de las estancias por razones humanitarias, justo el ejemplo que daba Gretchen es al revés, ¿no? Iniciar un proceso penal para garantizar el logro de una situación administrativa, ¿no? De un permiso administrativo. Entonces, creo que ese es un tema que toca muchísimo y que sabemos relativamente poco lo que estudiamos sobre el tema, pero que tenemos que profundizar. Cierro diciendo que este tema de la narrativa y la retórica es algo que tenemos que reflexionar mucho más en México, porque Trump claramente lo publica en Twitter y somos muy críticos, pero en México reproducimos muchas veces eso mismo y tiene impactos y consecuencias claros en el ejemplo que nos muestra Gretchen, incluso en cometer delitos, ¿no? Entonces, tengo aquí muchas preguntas. Yo estaba haciendo un comentario, pensaba que eran pocas, pero tengo varias. Voy a iniciar con las primeras que llegaron aquí y luego les doy para que tengan el uso de la palabra las dos colegas. Tengo una pregunta de Elena García, que es para la doctora Aletia, y dice, dentro de los grupos de migrantes se han encontrado personas ¿se han encontrado personas reportadas en México como desaparecidas? Si es así, ¿los canalizan a algún lugar? Otra pregunta también para Aletia de Marcos Daniel Mastache. Dice, ¿qué órgano gubernamental o privado, a qué órgano gubernamental o privado le corresponde atender necesidades o requerimientos de salud o servicios para los migrantes? ¿Se tiene infraestructura para atender a esos servicios? Elena García para la doctora Gretchen Kuhner dice, ¿de qué manera piden el asilo las personas migrantes en caravana? Para Aletia, ¿cómo evitar la xenofobia en México, ya que siempre se ha caracterizado por proteger al migrante? Para Gretchen, ¿por qué los gobiernos centroamericanos no han logrado disminuir las violencias en sus territorios, además de crear mejores condiciones de trabajo? Para todo el panel, observación, realmente no se da la xenofobia en México, no es el término adecuado. Los mexicanos lo que repudian es la extrema pobreza, por lo que el término adecuado es aporofobia, el odio o rechazo a los pobres. ¿Ustedes qué piensan? Sergio Meléndez es quien hace este comentario y pregunta. Ernesto Quiñones, para la doctora Aletia, ¿cómo podría ser reducida la migración de acuerdo a las investigaciones realizadas por ustedes? Para Aletia también, Francisco, no entiendo bien el apellido, dice, ¿qué medidas debe tomar el Estado para la adecuada
protección de los derechos humanos hacia los migrantes. También para Letia, ¿qué propuesta tiene para mejorar los servicios en los centros de detención migratoria? Otra pregunta también, ¿considera que las autoridades mexicanas son más duras con los migrantes en el momento actual? Y esta es para mí, dice, ¿por qué específicamente en este año se dieron 2 o 3 caravanas migrantes muy numerosas en la frontera sur? ¿Les parece que les doy el orden, en el mismo orden que presentaron? Gracias. Bueno, voy a hacer como una síntesis para responder las preguntas. Conforme el de la primera pregunta, si hay dentro del trabajo de campo que he realizado, si tengo algún dato de personas que han sido que han sido decretadas como desaparecidas en México, no tengo ese dato, pero también los límites de investigación. Yo hago una investigación cualitativa donde lo que priorizo son las características, las condiciones de las personas con las que estoy entrevistando. Es decir, cuando hay un caso emblemático, es decir, un caso que se diferencia de lo común, ¿no? Es decir, como este caso que presenté de el entrecruzamiento de la apatridia y de refugio. Entonces, es un caso muy complejo y son los casos que identificamos. También, ya de entrada, los casos que yo trabajo en la estación son los casos que ya tiene canalizados el Centro Fray Matías de Córdoba, que son casos que tienen una particularidad, ya sea que sean violaciones graves a los derechos humanos o que sean situaciones donde sí se requiere un acompañamiento legal. Las situaciones más cotidianas, a pesar de que las conozco, es decir, las personas que tal vez llegan y que últimamente, por ejemplo, llegan con niños muy, muy pequeños y son deportados al día siguiente porque no les permiten tener a los niños tan pequeños, niños hasta menores de 1 año, aunque también he visto niños entre 1 y 3 años que permanecen más de 3 meses en la estación, pero últimamente las familias que ingresan con niños muy pequeños los deportan al día siguiente o ese mismo día, entonces es difícil tener acceso a esos casos. Y no he tenido ningún caso de personas que han sido desaparecidas. Sí hay un caso de un hombre que ya estaba como refugiado, durante 3 años estuvo en México con el carnet de residencia permanente y con un trabajo muy estable en Tijuana, y cuando va al sur, a Tapachula, a ayudar a sus familiares a hacer su trámite migratorio, las autoridades migratorias lo detienen y empieza un proceso para ser deportado y retirarle su estatus de refugiado porque decían que tenía una alerta migratoria que finalmente fue falsa. En el caso de él, sí dice que durante 2 o 3 semanas no pudo comunicarse con su familia y sus redes en Tijuana, entonces ya estaban por darlo como desaparecido, pero finalmente pudo comunicarse. En cuanto a los servicios de salud, el Instituto Nacional de Migración tiene la obligación por ley de dar servicios de salud y dependiendo la infraestructura y las condiciones es muy diverso. La Estación Migratoria Siglo XXI es como una de las estaciones que tienen, se supone que mejor infraestructura y sí tienen un servicio médico las 24 horas, pero de nuevo el problema es que es mucho un uso discrecional, es decir, si el guardia quiere o no abrirles la puerta de las celdas, porque duermen encerrados en las celdas, y tengo muchísimos casos de mamás con niños con fiebre o con vómito en la madrugada, y si el guardia no quiere abrirle la puerta y no quiere ayudarla a que tenga el servicio médico, pues no tiene sentido, ¿no? Y también cuando son atenciones médicas que requieren una intervención hospitalaria, también el Instituto Nacional de Migración tendría la obligación. Sin embargo, los problemas más recurrentes es que no hay medicinas, para las mujeres no hay una atención ginecológica que se haga obligatoria, que lo tienen que otorgar el servicio cuando ingresan a la estación. Entonces yo diría, no es un tema de infraestructura, es un tema de negligencia médica, es un tema también de presupuesto, pero si nos vamos a rastrear ese presupuesto, también hay una negligencia de por qué no se da el presupuesto para la atención médica. En cuanto a la xenofobia, bueno, sí también es importante decir, hay un trato diferenciado y no es lo mismo el trato que reciben las personas que vienen de Cuba, sobre todo si son más blancas, que las personas centroamericanas. Y dentro de los grupos centroamericanos, por ejemplo, dentro de los grupos hondureños, los garífonas, los hondureños de piel oscura, sufren muchísima más discriminación que los hondureños de piel blanca. Entonces, claramente la política de detención y de hacer pasar un rato
que sea ya un trato inhumano en la estación, sí está muy orientado al perfilamiento racial y ahí está todo el esfuerzo que está haciendo CONAPRED por crear una guía de perfilamiento racial para los agentes migratorios y poder revertir el hecho de que no sea una herramienta de un buen desempeño laboral el saber detener a las personas por su color de piel o por su acento, sino al contrario, identificar que esa es una violación a los derechos humanos que están cometiendo los agentes. Si se puede reducir la migración, ahí creo que sí hay que empezar a diferenciar, es decir, una cosa son los flujos migratorios que migran por razones laborales, porque hay mejores oportunidades, pero lo que estamos viendo es un contexto, como lo explicamos, de violencia estructural y violencia cultural. La gente va a seguir saliendo porque no son migrantes, es gente que necesita refugio, que necesita protección internacional. Entonces, no hay una respuesta fácil a lo que estamos viviendo actualmente y difícilmente se podrá reducir estos flujos con este proyecto que es más bien a largo y a mediano plazo de invertir en el desarrollo de estos países. Y bueno, ¿cuál es la propuesta para mejorar servicios en la estación migratoria? Ahí tiene que haber un cambio de cultura institucional, tiene que haber un cambio también del perfil del agente migratorio que está contratado. Normalmente muchos de los agentes migratorios son las personas que no pasaron el examen para la Policía Federal o personas que están en Chiapas y que dentro del contexto de Chiapas son los empleos mejores pagados, pero no tienen una formación para ser agentes migratorios. Entonces sí se tiene que invertir mucho más en el perfil y en la forma en la que se capacitan, que si bien sí hay capacitaciones, también hay mucha rotación de personal. Entonces hay un problema que es institucional, estructural del instituto. Y si las autoridades son más duras en el contexto actual, pues estuve hace 3 semanas en Tapachula, justo después de que la primera caravana había avanzado, y me tocó ver ya los grupos más pequeños, que son los que entrevisté, personas que dijeron, no pude salir con la caravana, no tenía dinero y me tardé 2 semanas en salir, y las detenciones ya eran, pues estaba ya como en una crisis el instituto y estaban deteniendo a todas las personas de una forma pues muy brutal. O sea, había un acuerdo ya también con los colectivos, con el transporte público, entonces la gente que estaba de la zona fronteriza o de Tapachula que querían avanzar hacia Huixtla o hacia Huehuetán, los colectivos van directamente a el centro de detención que está en Huehuetán, que está sobre la carretera, a entregar a los migrantes. Entonces había como un tema también de cuotas, o sea, ya no pudieron hacer nada con, bueno, hicieron, ese es otro tema, pero visualmente, políticamente, mediáticamente, no pudieron detener a todas las personas que quisieron detener en esos primeros días. Entonces ya con los grupos más pequeños las detenciones fueron arbitrarias y pues sí, una situación muy penosa. Bueno, hasta ahí paro. Muchas gracias. Ya, ¿no? Ya. Nada más quería agregar en cuanto a los servicios de salud para cualquier persona migrante, también el artículo 8 de la Ley de Migración establece que cualquier persona, independientemente de su situación migratoria, puede tener acceso a servicios de salud de emergencia. Entonces, por supuesto, corresponde a las autoridades de salud estatal o federal, dependiendo. Y también personas indocumentadas se pueden inscribir al Seguro Popular para un periodo de 90 días sin documentación. Entonces, la Secretaría de Salud tiene un gran trabajo porque muchas veces a nivel estatal las instancias de salud desconocen ¿no? que tienen que dar servicios de salud a las personas independientemente de su situación migratoria. Y precisamente hace 2 semanas cuando estuvo aquí, o 3 semanas, ya perdí noción de tiempo, estuvieron yéndose de México hacia Querétaro. Ese día nos hablaron y una mujer embarazada durante el viaje se había internado al hospital de Huehuetoca en el camino, y alguien del hospital de Huehuetoca había hablado al Instituto Nacional de Migración y la habían detenido. Entonces,
eso es un poco la percepción que vemos muchas veces de parte de las autoridades de salud porque desconocen y hablan a los agentes migratorios y también al Instituto Nacional de Migración. ¿A qué va? O sea, no tiene que ir, ¿no? Pero bueno, ahí estaba. Y la otra pregunta que yo tenía era cómo pedir asilo, cómo están pidiendo asilo que ahora que vinieron en grupo. Y en México, la ley de refugiados y la ley de inmigración permiten a cualquier persona puede solicitar asilo en la frontera o pueden entrar a México y solicitar asilo a través de bueno, son tres oficinas y medio realmente de la COMAR, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pero también se puede solicitar a través del Instituto Nacional de Inmigración, porque muchas veces, pues si nada más son 3 oficinas en todo México de la COMAR y yo estoy en Tijuana, pues ¿cómo lo voy a pedir? Entonces, lo que han estado haciendo ahora con el éxodo es en los lugares donde se quedaron. El primer lugar fue una estación migratoria habilitado en la Feria Mesoamericana en Tapachula, donde detuvieron inicialmente alrededor de 2.700 personas y ahí las autoridades dijeron a las personas, pueden solicitar asilo o los deportamos. Entonces, pues ahí mucha gente solicitó asilo y a como 3 semanas después las personas estaban todavía en la Feria Mesoamericana y las organizaciones de la sociedad civil presentamos amparos y quejas y finalmente dejaron salir a las personas que habían solicitado asilo de esta estación migratoria habilitado. Sin embargo, no fue porque ganamos el amparo, sino porque la municipalidad necesitaba su feria, entonces dejaron salir a las personas. Y luego, ahora en la Ciudad de México, lo que hicimos fue poner carpas igual, en donde las personas, y el ACNUR estuvo ahí, entonces el ACNUR es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, estuvo ahí y las personas que querían solicitar asilo se acercaban y podían hacer el pre-solicitud de asilo. Sin embargo, cuando solicitas asilo todavía en México, y eso es las cosas que creo que deberíamos de cambiar a nivel legislativo, tienes que quedarte en la jurisdicción donde solicitaste. Entonces, todas las personas que solicitaron en Chiapas tienen que esperar sus procedimientos ahí. En la Ciudad de México lo mismo. Y ahora en Tijuana también está el ACNUR. Entonces, las personas que solicitan pues tienen que esperar ahí. Y luego creo que la última pregunta que me tocó es ¿por qué los países de Centroamérica no han podido disminuir la violencia en sus países? Y creo que es una muy buena pregunta. Sin embargo, son muchísimos factores y mucho estructural. Muchas de las pandillas realmente originaron en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un Estado de Derecho muy fuerte. Cuando cometes un delito muchas veces vas a acabar en la cárcel, punto. Y cuando tú tienes unas bandas violentas y los deportas a países que no tienen estas estructuras y no tienen Estado de Derecho, no tienen instancias fuertes, pues creo que ahí pueden ir agarrando mucha fuerza. Agrégale también la situación de narcotráfico que existe en estos países y nivel de pobreza, y creo que es una combinación de factores que lo ha hecho, bueno, corrupción también, que resulta en el hecho de que el Estado no ha podido disminuir la violencia. Y luego la última cosa, ¿cómo se llama la palabra que es discriminación contra la pobreza? ¿Ah? Sí, en ese. Aporafobia. Ok. Yo creo que es cierto, porque nada más ver las regímenes o las normas migratorias en todo el mundo y vemos que si tienes dinero puedes comprar una visa. En Estados Unidos si tienes $500,000, $500,000 y puedes comprar, ¿no?, una visa de inversionista. Vemos, ¿no?, países como Canadá que están atrayendo también inversionistas de China y estos son migrantes también. Entonces,
creo que sí hay que tener mucho cuidado en cómo nombramos las cosas. Aquí con la migración indocumentada muchas veces sí tiene que ver con pobreza, no siempre, y creo que sí tiene que ver mucho con la intersección de muchas cosas como raza, etnia y pobreza. Pero sí, completamente de acuerdo y enfurece mucho porque cuando los países dicen, ¿por qué no sacaron visas? Bueno, si tuvieran dinero, ¿no? Hubieran sacado una visa y estarían ya en Miami, ¿no? Es la verdad, porque te hubieras subido a un avión. Y lo mismo en México, o sea, las personas ahorita que quieren ir de forma indocumentada de México a Estados Unidos, tienen que contratar un pollero y ahorita la semana pasada me dijeron que la tarifa está en $12,000. $12,000. O sea, nosotros que si podemos sacar una visa, pues te haces, ¿no? Un año o sea, ¿no? Compras un boleto de avión y te vas y te quedas y así con todos los lujos. Entonces, sí hay un problema estructural que tiene mucho que ver con hasta la criminalización de la pobreza. Muchas gracias, Gretchen. Si me permiten, voy a cerrar con 3 temas. Uno, que era el tema de la caravana, y preguntaban por qué ahora, si ha habido tantas caravanas, y de eso se ha hablado también bastante, ¿no? O sea, sí ha habido muchas caravanas, como la caravana Vía Crucis o la caravana de madres de migrantes desaparecidos, pero aquí la diferencia con esta última caravana fue que fue una caravana anunciada en redes, muy publicitada, pero que además también se hizo un gran uso político. El propio presidente Trump tuiteó sobre eso cuando iniciaba la caravana, entonces tomó dimensiones exponenciales. Y al mismo tiempo fue una caravana que se origina como caravana, pero por eso hoy estamos hablando de éxodo, porque precisamente hace 2 días en el Colegio de la Frontera Norte presentaron un informe, hicieron una encuesta de quienes llegaron a Tijuana. Y en realidad llegó el 50% de los que iniciaron saliendo de la caravana. Otro 30% se sumó en Chiapas, quiere decir que eran personas que ya habían iniciado su proyecto migratorio, pero que precisamente por lo que mencionaron ya las colegas, esta situación de gran riesgo y vulnerabilidad que se sufre durante el trayecto, deciden sumarse a una caravana. Finalmente el 20% restante durante el resto del territorio migratorio se suma en una caravana que adquiere visibilidad y adquiere paradójicamente protección, porque iban con autobuses, con organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en fin. Entonces me parece que eso ha hecho de esta caravana, que se convirtió ya en un éxodo, en una situación diferente. Segundo comentario, llegó un comentario tarde, cuando ya las colegas estaban terminando su intervención, que dice que en el noticiero de Denise Merker anoche presentó un reportaje sobre migrantes que vienen de Yemen y que entran a México por el río, pero que en Tapachula los secuestran, los torturan y extorsionan, y que los obligan… ¿Qué dije? Perdón, no me di cuenta que había dicho Tapachula. En Tamaulipas, y que les piden un rescate, ¿no? Les hacen pagar $15,000. Bueno, en fin, yo lo que quiero decir el comentario, no lo vi yo ayer a esta situación, pero me parece que lo que nos muestra justamente la gran complejidad del escenario migratorio, y lo decía antes, o sea, es la migración que entra por distintas fronteras, el tránsito que deviene muchas veces en inmigración, pero también… esto me parece que da lugar a 3 cosas, y es el costo de la migración, que cada vez es más alto, y lo decía recién Gretchen. Si tienes dinero, parece que los problemas con la migración no son tantos. Pagas tu visa, pagas el pollero, le pagas al crimen organizado o pagas altísimas cuotas de corrupción, de las cuales México no está para nada exento en sus distintas situaciones por las cuales tienen que resolver las personas migrantes, y me parece que es un tema que tenemos que discutir. Y cerraría diciendo que creo que varias de las cosas que se pusieron sobre la mesa muestran y lo decía también Aletia, ¿por qué no se resuelve esta situación? Bueno, y también Gretchen, es difícil. Lo que sí nos muestran es que hay una situación de violencia estructural y de violaciones masivas a derechos humanos, que son precisamente los causales por los cuales se puede solicitar la condición de refugiado en México bajo el argumento de la Convención de Cartagena, que es realmente el que rige en la ley
doméstica en México. Entonces, el escenario que se viene, sin lugar a dudas, es que este flujo no va a disminuir, digamos, por lo menos en el corto plazo, y que lo que se va a convertir es un flujo de migrantes económicos a un flujo de personas que están solicitando protección internacional, y eso nos hace repensar entonces la responsabilidad del Estado mexicano y la responsabilidad como sociedad en los temas de discriminación, xenofobia, porofobia y demás vertientes, ¿no? Creo que estamos ya un poquito pasaditos de tiempo, hay un receso y ya hay una última mesa, entonces les agradezco por la invitación, a las colegas por el panel y muchas gracias por estar aquí.